Aleluya. El Señor hoy nos habla y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 20. Y dice así la palabra de Dios. Dice: Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de vista. Guárdalos en lo más profundo de tu corazón, porque ellas son vida y medicina para todo tu cuerpo. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios a esta palabra? Esta es una de las palabras más hermosas que encuentro en la Biblia y siempre me ha hablado. He creído firmemente el poder que tiene esta bendita palabra de Dios y creo también que Dios ha hecho una obra grande a través de mi vida el día que yo entendí esta revelación. Mire, mis hermanos, Dios siempre nos está hablando. De alguna u otra forma, Dios nos está hablando. Hay gente que dice, pero pastora, a mí Dios no me habla. Yo quisiera oírlo. Pues Dios sigue hablando, porque Dios siempre desea comunicarse con nosotros. Cuando estuvo en la creación y estuvo con Adán, dice la palabra de Dios que Él hablaba con Adán. A Noé le dijo que construyera una arca. A Abraham le dijo que tendría un hijo. Y a Pablo se le presentó y le habló en el camino a Damasco. Le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y a Moisés también le habló a través de una zarza ardiendo. Entonces podemos darnos cuenta que a través de las Escrituras el Señor todo el tiempo está hablándole a su creación, está hablándole a sus hijos. Ahora, a menudo las personas se hacen esta pregunta: ¿pero por qué a mí no me habla? ¿Por qué yo no puedo oír su voz? Quiero decirte que hay muchas formas, que no solamente la voz audible es la única forma en que Dios nos habla. Dios nos puede hablar de muchas maneras y te voy a decir, Dios habla a través de la circunstancia, Dios habla a través de sueño, Dios habla a través de su bendita palabra, Dios nos habla a través de los profetas, Dios nos habla a través de la naturaleza, Dios nos habla a través de un amigo, a través de un predicador. Dios nos está hablando. Dios nos habla a nuestro espíritu, Dios nos habla a nuestras conciencias. Y quiero explicarte alguna de ellas y cómo Dios nos habla a través de su palabra. Pues Dios nos habla, dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, que toda escritura es inspirada por Dios. Su palabra a veces nos da una advertencia, una palabra de aliento o una lección para la vida, una palabra de consuelo. Y a través de la historia podemos darnos cuenta cómo el Señor le hablaba a sus hijos y cómo nos sigue hablando, porque su palabra es eterna. Su palabra dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces Dios todo el tiempo nos está hablando a través de la Biblia, y eso significa que Dios está susurrando. Dios algunas veces grita y algunas veces nos da instrucciones y principios de vida. Me encanta el libro de Proverbios, es cómo nos instruye a través de la palabra el Señor y nos da consejos sabios. También Dios nos habla a través de los salmos, nos habla del ejemplo también que de las personajes que están en la Biblia, esas personas y sus vidas también nos hablan. Entonces, todo el tiempo Dios nos está hablando a través de su palabra. En una ocasión, yo necesitaba una palabra de parte de Dios y el Señor me habló a través de las Escrituras y mi corazón saltó y dije: gracias, Señor, porque sé que esto es para mí. Era exactamente lo que te estaba preguntando y tú llegaste a responderme. Por eso sé que Dios habla. También Él habla a través de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, el Evangelio dice: en el pasado Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas y en muchas ocasiones y de diversas maneras.
Pero en estos últimos días nos ha mostrado por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas, por medio del cual Él hizo el universo. Hoy nos habla a través de Jesús. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Jesús está diciéndonos que Él nos habla. Qué hermoso saber que Él nos habla. A través de la palabra, de las Escrituras, podemos escuchar el corazón y la voz de Dios y saber cómo es Dios a través de la vida de Jesús. Él decía: yo y mi Padre uno somos, uno solo somos. También dice la palabra de Dios que Él habla lo que oye al Padre decir. A través de la vida de Jesús podemos conocer la voz del Señor. Bendito sea. También Dios nos habla a través de la naturaleza. Cuando vemos las plantas crecer y dar fruto, podemos darnos cuenta que en la vida hay una ley que es una ley de siembra y de cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Cuando vemos el cielo, la luna, las estrellas, la inmensidad, podemos darnos cuenta que hay un Dios omnipotente, poderoso, que hizo todas las cosas. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina se han visto claramente, entendiéndose de lo que se ha hecho para que todos los hombres no tengan excusa. Muchas personas dirán: a mí nunca me habló. Pero la naturaleza habla y habla de que existe un creador y un Dios que todo lo puede. Vemos también ejemplos, por ejemplo, en la naturaleza, las hormigas. La palabra de Dios dice: pero tú, perezoso, fíjate en la hormiga, cómo trabaja en el invierno para tener comida en el verano. Creo que es una forma del Señor enseñarnos que debemos tomar el ejemplo de esta hormiguita para poder tener provisión en la época en que no podemos trabajar. Entonces, efectivamente, Dios nos está hablando todo el tiempo. Dios nos habla a través de un creyente. En estos días me llamó una persona y yo le envié un mensaje devocional que hago y yo se lo envío a muchas personas. Y esta amiga me llama desde una ciudad lejana y me dice: oye, a mí me impresiona cómo Dios me habla a través tuyo. Precisamente estaba hablando con mi hija acerca de un asunto y llegó la palabra exacta que necesitaba. Bendito sea el Señor. Entonces Dios nos habla a través de los creyentes y por eso tenemos que tener los oídos abiertos y no muchas veces nosotros podemos menospreciar a las personas y dejamos a un lado el mensaje que Dios nos está dando. Y lo importante es que nosotros podamos inclinar nuestros oídos siempre a la voz del Señor y no ignorar. Miren, en la Biblia hay un pasaje donde el Señor habló a través de un burrito. Entonces, no importa, no estigmatices a las personas. Dios te puede hablar a través de tus hijos. Dios te puede hablar a través de tu enemigo. Dios te puede hablar a través de la persona que hoy te está queriendo hacer ver algo. Es Dios hablándote. Por eso debemos tener cuidado. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios nos habla? Pues la Escritura no se contradice. Todo está en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros podemos encontrar que la palabra nunca se va a contradecir. Por ejemplo, Dios jamás te va a mandar a decir con alguien: mata a fulano de tal, porque la palabra de Dios dice: no matarás. Y eso es un pecado y no podemos, y dice la palabra de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros entendemos que la palabra jamás se va a contradecir. Entonces la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Cuando alguien te hable, busca en la palabra de Dios eso que te está diciendo y de verdad que lo vas a encontrar porque el Señor confirma su palabra. Bueno, también nos habla a través de la oración. ¿Cuántas personas orando el Señor no les da una respuesta a lo que están pidiendo?
Así es, mis hermanos. Dios nos habla a través de la oración. Cuando nosotros estamos orando, el Señor siempre va a traer a nuestra vida respuesta. Puede que una de las personas que esté orando, el Señor le envíe un mensaje para nosotros y recibirlo en ese momento. O tal vez a través de la misma escritura. O tú sabes algo en tu interior que Dios te está hablando. Por eso quiero decirte que Dios nos habla todo el tiempo a través de nuestro espíritu, a través de nuestra conciencia. La palabra de Dios dice que Él habla en nuestras conciencias y a veces tú quieres hacer algo y sabes en tu interior, hay una vocecita pequeña que te está diciendo no lo hagas, no vayas, no hagas ese negocio, no vayas a pelear, no vayas a hacer ese escándalo, no le digas eso, cierra la boca, no te pongas eso, no hagas esa negociación. El Señor siempre nos está hablando, pero como esa voz en nuestra conciencia es tan suave, muchas veces nosotros la apagamos. Pero cuando nos pasa lo que nos pasa, decimos en nuestro interior, esto me lo había advertido Dios y yo fui terca. Por eso hoy quiero decirte que el Señor te dice en su palabra, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído, no los pierdas de vista y guárdalos en lo más profundo de tu corazón. Así es, mis hermanos, el Señor nos habla y hoy quiere el Señor a través de su palabra decirnos, hijo mío, inclina tu oído, atiende mis palabras. Qué importante es atender las palabras del Señor y no desecharlas ni tenerlas como por poco. El Señor dice que sus palabras, cuando nosotros las atendemos, son medicina para nosotros y son vida. ¿Cuántos problemas nos libraríamos si nosotros tomáramos en cuenta la palabra de Dios y no la perdiéramos de vista? Ahora, el Señor no solamente quiere que no la perdamos de vista, sino que la guardemos dentro del corazón. Porque muchas veces nosotros tenemos la palabra de Dios e incluso podemos escribirla y hasta memorizarla, pero realmente la tenemos guardada dentro del corazón. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es allí en el corazón donde nosotros, a través de la meditación, podemos creer la palabra que estamos diciendo. Porque de nada nos sirve estar repitiendo la palabra como loros sin una gota de fe. Eso no sirve. Necesitamos no solamente no perderla de vista, sino guardarla en nuestro corazón. Y eso es lo que va a traer vida y lo que va a traer medicina a nuestro cuerpo. Nosotros nos afanamos muchísimo por cuidarnos nuestra salud, por cuidar nuestro cuerpo, por cuidar nuestra mente, tener una salud también mental buena. Hay muchas personas enfermas que acuden al médico buscando un tratamiento para mejorar en su salud. Y el médico les da el tratamiento y toman entonces esa receta y de pronto hasta se la pueden aprender y la dejan por allí y dicen, la puse en la mesa, en mi nochero está. Tal vez hasta pueden comprar el medicamento, pero si no se lo toman, de nada le va a servir. Así es la palabra de Dios. Nosotros no solamente no podemos dejarla de perder de vista, sino que tenemos que tomarla, es guardarla en nuestro corazón. En el corazón está nuestro espíritu. En el corazón se genera nuestra vida. Físicamente, cuando una persona se le daña el corazón, no tiene vida, porque el corazón es el indicador de la vida de la gente. Y por eso la palabra de Dios tiene que estar allí guardada. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esto es una gran verdad. Cuando nosotros guardamos esa palabra dentro de nuestro corazón, podemos no caer en la tentación, porque el Señor siempre nos va a traer a memoria su palabra y nos la va a recordar. Recuerdo en una ocasión que
Pasé por una prueba, pero había guardado antes una palabra dentro de mi corazón. Y en medio de la prueba, yo sentí desfallecer, yo sentí perder fuerzas, pero la palabra de Dios me recordó que el hombre, cuando tiene un espíritu fuerte, hasta aún en la enfermedad y en la prueba, puede salir adelante. Y bendito sea el Señor que me dio esa palabra y yo pude sacarla en el momento que la necesité. A ti, por ejemplo, Dios te ha hablado y te ha dicho: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Y si por la llama, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa palabra te ha funcionado. Por eso Dios no quiere que solamente te quedes con eso. El mensaje de hoy es: hijo mío, está atento a mi palabra, no a mis palabras. Porque son muchas las revelaciones de Dios que da a nuestro espíritu, que nos ayudan a ser mejor persona, que nos ayudan a tener una mejor convivencia en el hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro esposo, incluso en situaciones de pleitos, enemistades. Dios nos va a dar esa palabra que necesitamos para hacer esa luz. La palabra de Dios dice: el hombre bueno, de lo que tiene dentro, de eso saca, de su tesoro, saca y muestra la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Dios y Dios es luz. Así que, ¿qué estás guardando dentro de tu corazón? ¿Estás guardando amargura? ¿Estás guardando resentimiento? Porque también hay personas que cuando pasan por momentos difíciles, es más fácil para el ser humano guardar esas cosas y las guardan. Y se van llenando de dolor, de tristeza, de amargura, de negativismo. Se van llenando de pesimismo. Y cuando se vienen a dar cuenta, sus conversaciones, sus declaraciones son palabras de maldición y no de bendición. Y eso es lo que están recibiendo. Y el Señor no quiere que guardemos eso. Hay gente que guarda tanta amargura que, mire, de verdad que se convierten en personas tóxicas, que nadie quiere estar alrededor de ellas. ¿Por qué? Porque al estar cerca vas a salir herido. Entonces muchas personas mejor salen y las evitan. ¿Por qué? Porque es lo que están guardando. Están guardando malos recuerdos, están guardando malas experiencias, están guardando venganza, odio, resentimiento. Pero Dios dice: no, hijo mío, está atento a mis palabras. Quiero que no las pierdas de vista y que las guardes dentro de tu corazón. Te aseguro que tu vida va a cambiar. Te puedo decir con certeza que tú vas a ver la bendición de Dios actuar en tu vida. Amén. Mira, así como las personas cuidan su cuerpo para estar a la línea, para no engordarse, para estar en forma, y así como van al psicólogo o al psiquiatra para mejorar su salud mental y emocional, el Señor te da la medicina, que es su palabra, esa sana, porque la palabra de Dios dice que Él envía su palabra y la gente es sanada. Amén. Su palabra trae sanidad. Su palabra trae liberación. Su palabra es lo mejor que podemos hacer. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si yo voy donde el médico me dice: bueno, haga una dieta baja en grasa, baja en calorías, en carbohidratos, haga ejercicio mínimo 3 veces a la semana. Si voy al psicólogo, el psicólogo me dice: bueno, hagamos esta terapia para que te lleves mejor con las personas, para que puedas dormir y estés más tranquila, te tomas este medicamento. Pero ¿qué estamos haciendo? Somos espíritu, alma y cuerpo. Cuidamos nuestro cuerpo, pero estamos cuidando nuestra alma, estamos nutriendo nuestro espíritu. Mire, la palabra de Dios dice que el hombre que ora en lenguas
se edifica a sí mismo. Y yo quiero hacer una parte en esta hora para invitarte a orar en lenguas. Y si aún no le oras en lenguas, le digas al Espíritu Santo que te unja, que te bautice en su Espíritu y que te dé el don de hablar en nuevas lenguas. Pídeselo. Dios dice, pedid y se os dará, buscad y daréis, tocad y se os abrirá, porque que todo aquel que pide recibe. Y acaso si nosotros, qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Ahora, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo no nuestro Padre nos dará su Santo Espíritu? ¿Cómo no nos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Y es bueno orar en lenguas y levantarse un tiempo en la mañana, porque el que habla en lenguas es como, él dice que la palabra de Dios se edifica a sí mismo y tal vez tu conciencia no lo entiende, pero el Espíritu todo lo escudriña, que todo lo sabe, Él ora por nosotros con gemidos indecibles. Es necesario en la vida de nosotros. También tenemos que nutrirnos leyendo las Escrituras diariamente. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuánta gente se levanta temprano en la mañana, se baña, se afeita, se viste, desayuna y ni siquiera dedica 15 minutos para abrir la Escritura y leer y decir Señor, y ponerse la mano en el corazón y decir Señor, hoy te quiero que me hables, hoy quiero escuchar tu voz, hoy necesito de tu presencia en mi vida? Mira, te aseguro, se cumplirá lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de río, que su hoja no cae, sino que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Yo quisiera que un día hicieras la prueba, salgas de tu casa sin orar y otro día ores y leas la palabra de Dios. Te aseguro que serás prosperado en todas las cosas. Amén. Una forma también de cuidar nuestro espíritu es meditar en la palabra de Dios. No solamente leerla, sino decirle, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Señor, ¿qué me estás diciendo? Señor, ahora explícamelo, Espíritu Santo de Dios. Te aseguro, te lo aseguro que te lo va a explicar, porque Dios es real y Dios quiere hablarnos. Su deseo es tener comunión con nosotros. Por eso nos hizo seres comunicativos. No hemos sido diseñados para vivir en soledad y apartados. Mire, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo ha crecido la interacción a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos hizo para vivir en comunidad, para dialogar, para conversar. Pero ¿cuánto más debemos conversar con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales alimentando nuestra carne? Y te aseguro que cuando nos alimentamos de cosas que no nos nutren espiritualmente, sino que nos apartan del Señor, cada día nuestros oídos se van a volver sordos. Y cuando Dios nos hable, es difícil oír la voz del Señor. Pero la palabra de Dios en Proverbio dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis palabras, a mis razones, a lo que yo te digo, y será más fácil nosotros ser guiados, porque la palabra de Dios es lumbrera en nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Por eso es necesario todo el tiempo nutrirnos y llenarnos de la palabra de Dios, tenerla allí, porque en el momento indicado, el momento apropiado, ella va a venir a tu vida y te va a ayudar. Una vez se enfermó una de mis hijas y tenía un mal pronóstico, no solamente uno, varios mal pronósticos, y había que hacerle muchos exámenes y todo parecía algo caótico y la vida de mi hija estaba poniéndose en riesgo, su salud, por todo esto que estaba ella pasando. Pero el Señor, antes de que mi hija enfermara, me habló. Sí me habló, no lo oí porque no oí su voz audible, pero sí me dijo, búscame. Yo sabía en mi espíritu dentro de mí que yo tenía que orar y me puse a orar y leí la palabra y me dijo en Isaías, no temas, yo estoy contigo. Todo
Buscarás a los que te hacen la guerra y no los encontrarás. Serán como nada. Los buscarás y no los encontrarás. Serán como nada los que te hacen la guerra. Yo esa palabra la recibí con una alegría y se la compartí a mi esposo. Minutos después sonó el teléfono y era una de mis hijas diciéndome que la menor había enfermado. Nos tocó correr. Pasamos por unos momentos duros. Todo pronosticaba algo malo en la vida de ella, pero la palabra de Dios había entrado a mi corazón y la había guardado. Y en medio de esa prueba, cada vez que yo veía que las cosas eran más difíciles y que ciertamente los médicos podrían tener razón en sus sospechas, en el diagnóstico de mi hija, el Señor me levantaba y me recordaba su palabra. Y les puedo dar hoy el testimonio que tal cual a mi hija le hicieron muchos exámenes, muchísimos exámenes. Y en esos exámenes, literal como lo dijo el Señor, los buscarás, los que te hacen la guerra, los buscarás y no los encontrarás. Y para la gloria de Dios, nada de lo que pensaban que mi hija tenía era. A Dios gracias, es algo muy particular, pero no es nada grave, para la gloria y honra de Dios. Y yo sé que el Señor quería glorificarse. Por eso yo alabo el nombre de Dios. Y te digo a ti que me estás oyendo, necesitas que Dios te hable. Necesitas una palabra de parte de Dios y todo cambiará. En estos días una hermana estaba pasando por una aflicción, una hermana en Cristo, y me llamó y me dijo, mientras arreglaba las alcobas de mi hijo, me susurró una palabra de parte de Dios y fui y la busqué a la Biblia y apenas la leí, tuve paz. Y te aseguro que el Señor está mostrando su gloria a esta persona. Por eso, mis hermanos, aquí estoy para decirte, tú que me estás oyendo, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Estamos en tiempos difíciles y las circunstancias nos están hablando. La gente se está enfermando y necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para que sea medicina a nuestro cuerpo. Muchas personas han recibido sanidad con solo atesorar la palabra de Dios y guardarla. Más que nunca tenemos que levantarnos. Mira, Dios está sanando y Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. El Señor, en una ocasión, te voy a contar esta historia para terminar. Había un hombre llamado Naamán y ese hombre era un tipo valiente y esforzado. Era un capitán del ejército del rey Aram y este hombre estaba enfermo de lepra. La criada de su mujer, que era israelita, le dijo a su patrona que había en Israel un hombre que era un hombre que hablaba con Dios, era un profeta de Dios. Un profeta de Dios es alguien que oye la voz de Dios y que él sí estaba sanando y que si el esposo de ella iba a recibir sanidad. Imagínense, la lepra, era imposible que curaran esa enfermedad. Y este hombre pensó, listo, me voy, me preparo, voy donde el rey y le pido que me dé una carta para que vaya recomendado y me atiendan. Y mire, a veces uno cree que para presentarse delante del Señor necesita un gran protocolo y uno lo único que necesita es un corazón humilde delante de Dios y decirle, Señor, te necesito, he sido pecador, ahora extiende tu misericordia sobre mi vida. Este varón se fue con regalos, con carta de recomendación y llegó donde el rey de Israel y el rey de Israel le dijo, ¿yo qué puedo hacer si yo no te puedo sanar? No, que hay un famoso profeta que... El profeta se enteró y le dijo, no, dígale que vaya a mi casa. El hombre fue a su casa y pensó dentro de sí, no, ahora el profeta sale y el profeta viene y me impone las manos, invoca a su Dios y yo soy sanado. Pero el profeta no salió. El profeta le dijo, ve al Jordán, al río Jordán, sumérgete 7 veces y a la 7ª vez quedarás sanado.
Este hombre, cuando recibió esta información, esta palabra de parte de Dios, dijo, ¿cómo es posible que yo, siendo un general, que me humillé para venir aquí y este Señor no sea capaz de salir a mi encuentro? Si lo que tenía que hacer era ponerme las manos, invocar su nombre y sanarme. No, mis hermanos, Dios está hablando y habla de muchas maneras y muchas veces te vas a enojar por la forma en que Dios te va a hablar, pero Dios es así y Dios es soberano y hace como quiera, porque lo que Él hace siempre va a ser para su gloria y para su honra. Él nos conoce y necesitamos ser humildes y presentarnos delante de Él y reconocer que Él es nuestro sanador. Mire, afortunadamente había un hombre con él, con este capitán, con este Naamán, que le dijo, no te vayas, Naamán. Oye, ¿pero qué te cuesta? No, pero si en mi país hay mejores ríos, pero eso no importa, que ese río esté sucio, que ese río sea insignificante, pero ¿qué tal si es verdad y que Él está hablando de parte de su Dios y ese Dios tiene poder? ¿Por qué no lo intentas? Una voz humilde que se humilló y dijo, sí, Señor, háblame, lo que tú digas, eso hago. A veces es bueno que escuchemos a esos amigos que están cerca, que nos están hablando de parte de Dios, que nos pueden salvar la vida. Y este hombre hizo caso, afortunadamente fue. Y como lo dijo el profeta, la 7ª vez que se sumergió y salió, la lepra desapareció. Por eso, mi hermano, quiero decirte que el Señor está hablando de 1000 maneras. No te enojes más, no cuestiones más la forma en que Dios te está hablando. Lo único que tienes que hacer es no perder de vista sus palabras, atesorarlas en tu corazón, y porque ellas son vida para ti y son medicina para todo tu cuerpo. Amén. Bueno, mis hermanos, esta era la palabra que el Señor trajo para nosotros en esta noche. Ahora vamos a orar por todos nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por enseñarnos a que no debemos perder de vista tu palabra. Oh Señor, en esta hora nosotros, Señor, recibimos esta palabra, la guardamos, oh Dios, y te pedimos que nos bendigas, oh Dios. Oh Señor, háblanos en esta noche. Háblale a nuestros hijos que están equivocados, Señor. Háblale, Señor, a aquel que está enfermo y que cree que no puede ser sanado, que ha puesto en duda que tú, Señor, puedas sanarle simplemente poniendo tu mano poderosa, aunque no te veas, Señor. Oh Dios de gloria, yo te pido por aquella persona que necesita un buen consejo y una buena decisión. Te pido, Señor, que abra tu Biblia, que abra tu palabra, Señor, y pueda oír tu voz, oh Rey de gloria. Destapa nuestros oídos, Señor. Queremos escucharte, queremos perdonar, porque muchas veces, oh Dios, nos estás hablando de perdonar. Hoy nosotros decidimos, vamos a perdonar a aquel que nos ofendió. Vamos a olvidar esa ofensa y vamos a extendernos hacia lo que está delante. Señor, tu palabra dice que todo aquel que cree en ti no morirá, sino que vivirá. Hoy recibimos esa palabra y la atesoramos en nuestro corazón. Oramos para que el evangelio de la salvación llegue a todos aquellos que pueden partir pronto porque así, Señor, así lo has establecido, Señor. Hoy te pido, Señor, que tengan un encuentro contigo y ellos nazcan de nuevo, Señor, a una vida abundante. Te pido también que tu palabra renueve nuestros pensamientos y todos esos pensamientos que teníamos, Señor, sean quitados de nuestra mente, de nuestro corazón, y podamos poner en obra tus estatutos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, gloria a Dios por este tiempo. No es más sino decirte que hasta una próxima oportunidad, que el Señor te bendiga y nos vemos el domingo, Dios mediante. Feliz noche.